¿Cómo tú le comentarías a una persona que no tiene idea de lo que es la quiropráctica? Si la quiropráctica es un arte o es una ciencia o es magia. La quiropráctica realmente es una filosofía de la vida. Después es una ciencia y después un arte. El cuerpo se sana solo, ¿no? Y se regula solo. Yo pienso que si tú cambias el estilo de vida, te va a ayudar mucho más, muchas veces, que el medicamento. Tienes que cambiar el estilo de vida y aplicarle disciplina. Encontré en el The Washington Post un post del 9 de julio del 2008 que decía que se le hizo una entrevista a 3,000 personas, de las cuales el 80% mejoró después de una terapia con quiropráctica el dolor lumbar. ¿Cómo tú explicarías de manera sencilla la ciencia detrás de esta recuperación de estos pacientes? Usando la quiropráctica, nosotros podemos acelerar ese mecanismo de mejorarse mucho más rápido. Hoy día nos pasamos 8, 10, 12, 16 horas sentados frente a una computadora trabajando. ¿Qué pasa? Con mala postura, no solamente vas a dañar, no sé si has visto hombres y mujeres con una bola que se le hace. Eso es un mecanismo de osteoartritis por la cabeza adelantada, la famosa cabeza adelantada. Prioriza tu salud y créeme que tu vida va a cambiar. Es increíble como la mayoría de las personas que escuchan este podcast no está suscrita. Me ayudaría de todo corazón que verifiques tu suscripción, te suscribas, que seas parte de esta comunidad, de esta familia que busca cambiar la mente y así poder llegar a más personas, pero a la vez tener la posibilidad de seguir entrevistando emprendedores, personas de negocio, especialistas que nos ayuden a crecer. De todo corazón, gracias por tu suscripción, por acompañarme en este viaje y ser parte de esta comunidad. Doctor Carlos Carrasana. Doctor, gracias. Doctor en quiropráctica. Doctor en quiropráctica. Y licenciado en ciencias del deporte. Así mismo. Sabes que tienes la combinación perfecta. Y masajista. Estudié masajista en Canadá. ¿También? Ya, estudié en un colegio de masaje. Carlos, ¿cómo tú le comentarías a una persona que no tiene idea de lo que es la quiropráctica? Si la quiropráctica es un arte o es una ciencia o es magia, ¿cómo tú lo escribirías? La quiropráctica realmente vamos a ponerlo como un arte primero. Sí. No, primero vamos a ponerlo como una filosofía. Es una filosofía de la vida. Después es una ciencia y después un arte. La ciencia, para empezar con ciencia, es todo lo que estudiamos todo. La gente que va a la escuela de medicina estudia ciencia, anatomía, morfología, neurología, microbiología. Esa es la ciencia. No tienes que conocer el cuerpo humano para entenderlo, cómo funciona. Pero la filosofía es lo que define cómo tú vas a aplicar esa ciencia. Nosotros, o al menos nos enseñan, muchos, después que terminan, no piensan así, otros sí, ¿no? Pero, todo el mundo tiene el derecho a pensar diferente. Pero bueno, la quiropráctica como base se enseña de que el cuerpo es self-healing, self-regulating. El cuerpo se cura, se sana solo, ¿no? Y se regula solo. Y el que piensa que no es así, cuando tú te acuestas a dormir, quizás alguien, si en algún día de su vida tomó un poquito demasiado, fue una fiesta, tomó un poquito demasiado, se acuesta y no sabe ni qué pasó. Y tu cuerpo está ahí funcionando perfectamente como lo que tú necesitas. Está bombeando la sangre que tú necesitas, el estómago está funcionando como tú necesitas, el sistema nervioso, tu brain, el agua, los kidneys están filtering water, agua de la forma que tú necesitas, exactamente la cantidad que tú necesitas. Lo que quiero decir es que el cuerpo se regula solo y también se sana solo. Okay, la medicina o todos los tipos de medicina lo que hacen es quizás acelerar ese proceso, corregir un poquitico el proceso, vamos a soportar ese proceso, ¿no? Para que el cuerpo vuelva a su estado normal, ¿no? En español no sé cómo decir esa palabra, pero bueno, en español lo podemos buscar como el cuerpo vuelve a la normalidad. No vamos a quedar en términos de complejos. Ya, nosotros llamamos kinestesia, ¿no? Tú vuelves a estar normal o a moverte normal. Pero déjame, para no perder el ritmo de lo que estábamos hablando, lo importante es saber que el cuerpo se sana solo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, y a lo mejor tú lo dices muy sencillo, por ejemplo, un ejemplo de si te das una cortada gigantesca, una cortada profunda que necesita intervención. El médico, el doctor, el cirujano, te limpia, usa los puntos, te cose, hace todo el mecanismo para que no haya una infección en la sangre, etcétera, etcétera. Y después tú vas a la casa, ¿ok? Te tienes que curar, por ejemplo, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, 3 veces a la semana, depende de la intensidad de esa herida. Pero ¿quién hace la sanación últimamente? ¿El doctor o el cuerpo tuyo se sana? Es real que es el cuerpo. El cuerpo tuyo se sana. Tú vas sanando, se hace la postilla y es un proceso de sanación. Así es como funciona el cuerpo, en todos es una verdad, es un fundamento, es una ley. Vamos a decir, la ley de gravedad.
por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú puedes comprobar? Bueno, no subas muy alto, vete un escalón y tírate para abajo. Todos van muy para abajo. Eso es una ley que si tú quieres probarla, puedes probarla, ¿no? Sabes que ahí está, la ley de flotación, ¿no? Y hay muchas leyes con las que este universo funciona, ¿no? Una de ellas es que el cuerpo se sana, tiene la capacidad de sanarse solo. Qué bueno que resaltes esto, porque es bien importante. Porque muchas veces tratamos de quizás acelerar la sanación con muchos medicamentos y no nos preocupamos por enfocarnos también en que podemos darle tiempo al cuerpo, ¿no? Darle tiempo. Se usa mucho la forma de mantener, management, darle un mantenimiento a la enfermedad, ¿no? Y estábamos hablando de high blood pressure. Si tú te tomas el medicamento, pero no cambias tu estilo de vida, ¿ok? Sigues comiendo la cantidad de azúcar, sigues durmiendo mal, sigues tomando mucho alcohol, sigues fumando mucho, no haces ejercicio, que no hay nadie que tenga 100% de salud si no hace ejercicio. Entonces, el medicamento sí te va a ayudar, pero realmente no va a poder cumplir el 100% su función. Yo pienso que si tú cambias el estilo de vida, te va a ayudar mucho más, en mi opinión, muchas veces que el medicamento. Los dos van juntos. Yo pienso que el medicamento es para corregir la crisis, y el estilo de vida es para siempre. Tienes que cambiar el estilo de vida y aplicarle disciplina si quieres estar saludable. La salud es un estilo de vida. Total. ¿Okay? Y como te decía, lleva disciplina y lleva constancia. Okay. Si tú quieres ir al gimnasio un día, me voy a poner fuerte. La mayoría de la gente escoge casi siempre el inicio del año. Al principio del año, si voy para el gimnasio, tú verás que me voy a poner. Así es. Y quizás dura una semana en muchos casos, desafortunadamente. Desde el punto de vista de business, para los gimnasios es excelente, porque venden muchos memberships. Pero no sé la cantidad, no sé el %, pero sé que mucha gente no continúa con ese deseo. Total. Porque lo que tuvieron fue un deseo en la mente, ¿no? Y en realidad la salud no debe ser un deseo, debe ser una prioridad. Okay, debe ser una prioridad. Empiezas a hacer... Nadie puede estar saludable al 100% si no hace ejercicio. Okay? Entonces incluyo entrenamientos de fuerza, entrenamientos de cardio, flexibilidad, que es lo que perdemos cuando vamos envejeciendo. Perdemos mucho. No es que yo me esté poniendo viejo, pero ya después que tú vas envejeciendo, obviamente tienes que hacer flexibilidad porque vas perdiendo la flexibilidad mucho más que la fuerza, Johnny. Y entonces las tres cosas: fuerza, cardio y flexibilidad. Debes mantenerte y comer bien. Con todo eso va a ser un conjunto para que tú seas un ganador. Entonces, volviendo a la quiropráctica, se basa fundamentalmente en eso, en que el cuerpo se puede sanar solo, ¿ok? Y también, déjame ver cómo me perdí un poco aquí. Me perdí aquí ahora yo te traigo con una información. Ahora, investigando para el podcast, encontré en el The Washington Post un post del 9 de julio del 2008 que decía que se le hizo una entrevista a 3,000 personas, de las cuales el 80% mejoró después de una terapia con quiropráctica el dolor lumbar. Definitivamente. ¿Cómo tú explicarías de manera sencilla la ciencia detrás de esta recuperación de estos pacientes? Okay. Y volvemos a que el cuerpo se sana solo. Entonces, hay una realidad también, es que el cerebro y tu espina controla todas las funciones de tu cuerpo. Okay? Todo empieza con el cerebro y la espina dorsal. Esa unión. Tu espina dorsal es una extensión de... Si puedo enseñarte un poquitito. Sí, claro. El cerebro está aquí y no se sabía, tenías un hueco aquí. En el casco tienes un hueco que formamos manos. Y por ahí pasa la espina dorsal. La espina dorsal baja, ¿ok? Y de ahí se ramifican todos los nervios. ¿Right? Los nervios de los cranial nerve que están arriba del cuello es tus senses, Van a los ojos, al oído, a la nariz, a la boca, a la lengua, ¿ok? Y entonces después vas al cuello, todos los nervios que salen del cuello van a las manos y puedes hacer todos estos movimientos que yo estoy haciendo ahora. A la piel y a los músculos, obviamente. Los músculos del centro van más a los órganos, los músculos de la lumbar van más a las piernas, ¿ok? Entonces, basándose en ese principio de que el cerebro y la espina dorsal controlan todas las funciones del cuerpo, si hay algún nervio de esto que está... los huesos, supuestamente, la columna, una de las funciones es proteger el sistema nervioso que vive dentro de la espina dorsal, ¿no? De la spinal column.
Si uno de estos nervios está pinchado porque una de esas vértebras está mal funcionando, está mal posicionada, entonces puede haber problemas con la comunicación, cómo se comunica el cuerpo entre el cerebro y el cuerpo, y las articulaciones y los órganos también. Es muy importante que la columna esté en buen estado. Una columna, por ejemplo, que tenga escoliosis, la persona va a estar quizás normal, y el mejor ejemplo es, por ejemplo, el carro. Si tú ves que algo empieza a funcionar mal, no quiere decir que el carro se va a parar ahora mismo, pero ya tú sabes que el carro no está funcionando 100% y que es posible que pase algo después. Muy parecido cuando hay algún problema con el sistema nervioso. Quizás tú lo que sientes es calambres en las manos, quizás sientes adormecimiento, quizás sientes que estás perdiendo la fuerza. Ya eso es un síntoma de que tú no estás funcionando 100%. ¿Okay? Y muchas de esas veces simplemente por una mal posición, nosotros llamamos misalignment, en la escuela o otros quiroprácticos le llaman subluxación, que es misalignment menos de una dislocación, pero es como que la vértebra no está correctamente posicionada. Por ejemplo, si una unidad de las vértebras no está funcionando bien, muchas veces nosotros sabemos que las vértebras de arriba y las de abajo entonces tienen que hacer la función de esta vértebra, porque quizás hay mucha inflamación cuando el movimiento no es el mismo. Y cuando en esta parte, Carlos. Sí, y cuando hay movimiento, las personas tienen dolor. En eso se basa principalmente la quiropráctica. Nosotros sabemos y ya se sabe que, por ejemplo, si el sistema nervioso está funcionando bien, la gente puede recuperar su salud mucho más rápido. ¿Okay? Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Right? Y entonces, ¿cómo se recuperan la gente más rápido? Muchas personas escogen, por ejemplo, hacer ejercicios. Muchas personas escogen ir a nadar. Y la idea es corregir el sistema nervioso. Ahora, usando la quiropráctica, nosotros podemos acelerar ese mecanismo de mejorarse mucho más rápido. Y trabajamos directamente en el lugar donde está el problema. Okay. Si hay una vértebra que se está dañando porque por cualquier razón, el mecanismo de degeneración normal que tenemos nosotros con los años, discúlpeme, ya no luce tan bonita, ya no luce tan, los bordes cuadraditos, todo excelente, ya empiezan a verse espolones en las vértebras, los bordes se empiezan a deteriorar, el disco se empieza a secar, ¿okay? Eso es lo que pasa mucho después de los 40 años. El disco se empieza a secar, ya no está no tiene tanta la sustancia gelatinosa que tiene dentro. Y entonces, en el proceso ese, si por ejemplo la persona tiene un accidente o se cayó o hizo mucho deporte, o practica judo, jiu-jitsu, taekwondo, esos deportes de lucha, esos deportes de contacto que son de fuerza, boxeo, entonces puede haber, lo que pasa es que se lesionan los discos y al lesionarse el disco o dañarse el disco se puede salir un poquitico la sustancia gelatinosa adentro, que eso se llama una hernia discal. ¿Okay? La hernia discal, cuando ocurre, puede entonces comprimir o pellizcar o pinchar o estresar el nervio. Y no hablamos de nervio, estamos hablando del sistema nervioso como tal. Porque si ya empieza a pinchar ese nervio, eso va a hacer una reflexión en todo el sistema nervioso, porque la persona se empieza a sentir mal y calambre en las manos. Me despierto todos los días con el brazo adormecido y no se me quita. O me levanto mal por la mañana con mucho dolor, pero cuando me empiezo a mover me siento mucho mejor. O me levanto mal por la mañana con mucho dolor me levanto bien y cuando empiezo a funcionar al trabajo me empieza un dolor y me fatigo, al final del día me duele mucho. Todos esos son los síntomas que puede dar el estrés, el pinching of the nerve, el mal funcionamiento del sistema nervioso. Yeah. Wow. Hay una pregunta que te quisiera hacer, Carlos. Hay muchas personas, en este caso en los Estados Unidos, que quizás no sepan que tienen hernia discal. Una persona que tiene constantemente ese dolor en la espalda baja, ¿qué tipo de ejercicio puede hacer en el día a día para mejorar? Lo que yo le recomiendo primero es que trate de eliminar la inflamación primero. ¿Okay? Cada vez que hay inflamación, cada vez que tiene, por ejemplo, discos herniados o tendonitis en los músculos, en los tendones, discúlpame, o tiene inflamación de los músculos, siempre es una reacción inflamatoria del cuerpo. Eliminar la inflamación y si quiere usar los medicamentos antiinflamatorios, ese es su choice, pero yo recomiendo, como yo soy un doctor holístico, le recomiendo mucho usar, por ejemplo, hielo,
baños de agua fría, ven cómo los atletas se ponen en la palangana. No lo recomiendo porque tienes que estar preparado primero para eso. Pero hielo puedes usar los parches que venden ahora, que lo puedes poner en el congelador y ponerse hielo. ¿Okay? Después que baja un poquito la inflamación, lo que le recomiendo es, la pregunta fue cómo eliminar la... Sí, claro, sentirse un poco mejor. Tiene que ir al gimnasio. Hacer ejercicio es esencial, es muy importante. Porque hay varios ejercicios que yo le pudiera enseñar, pero ahora, por ejemplo, hay muchos videos en YouTube que enseñan de ejercicios, pero estiramientos y ejercicios específicos para fortalecer los músculos, especialmente los músculos posteriores de la espalda, los erectos espinados. Mucha gente lo tiene weak, pero no tanto los erectos como los abdominales que están anterior. Y mucha gente tiene el abdominal flojo y entonces tenemos un abdominal que se llama transverse, el abdominal transversal, que es como un cinturón que tenemos, que hay que trabajar ese abdominal, está debajo del abdomen, para que proteja la espina como tal, los soportes de la espina, ¿no? Pero tienes muchos músculos, ¿ok? 3 de ellos fundamentales. Tienes los cortos, que van aquí profundos, pero tienes los que van desde el cuello hasta la lumbar. Y entonces esos músculos tienen que estar fuertes para soportar la espina. No le das todo el peso a la espina, ¿no? Si están fuertes, si tú ejercitas los abdominales y ejercitas los erectos de la espalda, los erectos espinales, tu espina va a sufrir mucho menos. Ese disco va a estar más saludable. Ayuda. La otra cosa es que nosotros funcionamos, o el esqueleto, los huesos, tienen un mecanismo de lubricarse y mantenerse jóvenes por el mecanismo de la bursa, que tiene un aceitico dentro, ¿ok? Y entonces cuando nosotros nos movemos los hombros, movemos los dedos, ese aceitico sale y entonces lubrica las articulaciones, nos mantiene las articulaciones jóvenes. El movimiento es bueno. Nosotros nacimos para movernos. El movimiento es vida, ¿no? Mientras más tú te muevas, ¿ok? Obviamente, si ahora eres un mecánico y haces esto todo el día, entonces puedes dañar también el tendón. No estoy hablando de overdo it. No estoy hablando de demasiado movimiento. Estoy hablando de un movimiento de ejercitar los músculos, estirarse, hacer ejercicios con pesas. Todo eso va a ayudar a que incluso puedes tener la hernia y no tienes que sufrir, no tienes que estar en dolor constante. Mira qué bien. Carlos, aquí estaba viendo esto y algo me traumatizó. De llegar de aquí a este punto, ¿es por el tiempo o existe la posibilidad de yo retrasar un poco llegar a estas condiciones? Obviamente. Ahora mismo se hacen hasta estos estudios para no solamente para los huesos, para los órganos también. Y no puede haber una persona que tiene 30 años y puede tener la espina de una persona de 50 años. Puede haber una persona de 50 años con una espina de 30 años. Ya, obviamente, se depende como tú. Va a haber un mecanismo normal de degeneración, ¿ok? Vamos a ir degenerando, obviamente. Claro, inevitable. Pero si tú haces ejercicios, si te cuidas, si vas a quiropráctico, si haces physical therapy, si vives un estilo de vida sano, si no te pasas de peso mucho, tu espina va a sufrir menos. No, muy importante. No Carlos, solamente tu espina, todos los demás órganos también. Quiero saber tu opinión, porque hoy día, no sé si has visto, puedes notar en redes sociales, que se está hablando mucho, ¿sabes? De este tipo, del estilo de vida, de cambiar el estilo de vida, de ir a terapia quiropráctica, a cuidarse. ¿Qué por ciento de ti es optimista con que las personas hoy día conozcan un poquitico más de esto? Yo soy optimista, obviamente. Yo soy optimista en eso. Yo pienso que la gente, no estamos hablando de nosotros los hispanos, ya, especialmente nosotros los hispanos. Ahora estamos pasando por un momento difícil, pero el hispano viene aquí a echar para adelante. Ahora trabajamos mucho, venimos a trabajar, entonces nos enfocamos en la casita, los niños, salvar un poquito de dinero, ayudar a la familia, que eso es parte de, parte de quien somos nosotros. Sí. Somos en familia, pero tienes que saber una cosa. Sin la salud, todo puede, tú sabes, todo. Es como decirte la base. La base, total, no puede ser una base de arena, tú sabes. Entonces no puedes trabajar. Yo le digo a la gente, bueno, trabaja, para después usar ese dinero para gastarlo en medicina o en médicos. No es la opción. Tienes que buscar la forma de trabajar duro, pero también cuidarte bien. Es muy importante, porque sin la salud, es lo que yo le decía, tú puedes tener muchos problemas, pero cuando tienes uno de salud, that's it. Todos los problemas son secundarios y el de salud es el primero. Hay que cuidar la salud primero que todo. Hay que hacer una prioridad. Tú tienes que hacer, en vez de hacer la prioridad del carro y car wash
o la cadena. Debe ser la salud. La salud debe ser tu prioridad y siempre tienes que dejar 1% de tu tiempo, 1% de tu dinero para cuidar tu salud. Eso es lo que yo recomiendo. Y sí, si la pregunta es si tengo esperanza, sí, claro que sí. Porque la gente se va dando cuenta con el tiempo de la importancia que es estar saludable en este país. Porque yo siempre le digo a las personas, tú piensas que no vas a recibir el bill, pero el bill viene caminando diciendo, te va a venir el bill, le llamamos, vas a pagar el precio de no estar saludable. Sooner or later, al principio, quizás unos años no sientes nada, pero después vas a sentir que te va afectando el cuerpo y eso va a hacer que hagas menos dinero. Eso va a hacer que puedas disfrutar menos. Eso puede ser que puedas viajar menos, porque estás enfermo. Porque tienes dolor de espalda, tienes dolor de cabeza, tienes no sé qué. Entonces eso te afecta tu calidad de vida 100%. Total. No sé cómo hablar más, pero es tan importante. No, pero ahí está bien explicado. Es tan importante dedicarle un tiempo a la salud. Y ahora con todos los entrenamientos, antes las personas pensaban que tenías que nadar por 1 hora. Ya se sabe que los entrenamientos más rápidos, más intensos, cortos, hacen el mismo efecto prácticamente. Claro que sí. Yo ahora mismo como estás entrenando, mismo Cuba, que nosotros vinimos de allá, han cambiado mucho los entrenamientos. Yo era remero. Y entrenábamos sesiones súper largas y muchas veces, a veces me sentía más agotado de lo que debería, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy tan agotado? Si tengo 17 años, 18 años y entreno todos los días, 2 o 3 veces al día. Pero pienso que estábamos overtrained, entrenando demasiado. Quizás la nutrición que teníamos no era adecuada, el agua también, tomábamos poca agua. O si tomábamos agua, también entrenábamos bajo el sol. Ha habido muchos cambios con el entrenamiento. Ahora no tienes que estar tanto tiempo en el gym, entrenas 15, 20 minutos con high intensity. Si no tienes ningún problema de salud, obviamente, y si tienes algún problema de salud, entonces modificas eso. Pero no hay que estar tanto tiempo en el gym. La gente piensa que, son 2 horas emitiendo. No, realmente puede estar 15, 20 minutos. Y el primer día no vas a ver resultados. La muy primera importante. semana los otros 15 días, pero cuando tú vayas, eso es un compound, vas ganando en compound. Y es como la bolita de nieve, le llamamos nosotros. Exacto. Y poco a poco, vas a los ganando 6 meses fuerza. tú vas a sentir, no solamente te vas a sentir mejor, vas a lucir mucho mejor. Y es donde viene eso, wow, tu self-esteem, ¿cómo se llama? Tu autoestima se sube, te sientes mejor, funcionas mejor, puedes hacer más cosas, puedes viajar más, puedes jugar más con tus niños. La calidad de vida es total, ahí está dicho, la calidad de vida cambia de maravilla. Hay algo, Carlos, que quisiera también preguntarte. ¿Cómo tú crees? Porque muchas veces, esto lo investigué, las personas se levantan con dolor. ¿Cómo tú crees que la manera en la que estamos durmiendo hoy día nos está afectando? El colchón es importante. Sí, sí lo es, porque la gente, esa es otra cosa que tiene que gastar un poquito de dinero en el colchón, también debe ser la prioridad. Si tienes un colchón que es más de 3, 4, 5 años, quizás tiene algo que ver con tu dolor en la mañana. 80% de las personas en algún momento de su vida van a tener una crisis de low back, de espalda baja, de sacrolumbar. Y muchas veces en muchos de los casos es por la cama, por el colchón. Si duermen 2 personas y están pesaditos, por ejemplo, y es una pareja, ya estamos pensando que hay por lo menos unas 400 ahí o 200. Ese colchón con tiempo hay que cambiarlo, porque se hunde. Al hundirse tu espina, la espina debe estar recta como tú duermes, ¿ok? Debe estar lo más recta posible. No puede, si se hunde la pelvis, ahí va a haber que haber problema está poniéndole mucho peso a esta vértebra y ahí en algún momento vas a sentir y se te va a lesionar la lumbar. Okay, no debes dormir boca abajo no. ¿O no? No, claro que no. ¿Por qué? Porque tú tienes todo el peso y entonces imagínate con la espalda doblada así, más el peso tuyo. Entonces vas a tener problemas de cuello, definitivamente. Okay? La mejor opción que yo sepa es mirando hacia arriba. Yo no puedo dormir hacia arriba. Yo tampoco. Yo dormía hacia abajo, muchos años dormía hacia abajo y sí tenía problemas de cuello. Y me molestaba bastante el cuello en muchas de las ocasiones. Idea que yo recomiendo, la opción que yo recomiendo, que es controversial, pero es la que yo recomiendo, es de lado, ¿okay? O boca arriba. ¿Okay? Pero de lado, usas una almohada que tenga el ancho de tu cabeza al hombro. Para mantener... Okay, exacto, para mantener la espina lo más recta posible. Si duermes con una almohada muy alta, vas a doblar así. Si duermes con una almohada muy pequeña, vas a doblar así. Igual vas a tener problemas de cuello. Ahora, de boca abajo, definitivamente no. Mira. No. Por la rotación tan fuerte que hay de la cervical y entonces toda la noche ahí con el peso tuyo arriba de la cervical.
no debe haber problema. Mira qué interesante está eso. Definitivamente. Es muy importante que... siempre, generalmente muchos dormimos boca abajo. Boca abajo. Sí, hay que empezar a cambiar eso. Ya yo cambié eso. Boca arriba, también, si el colchón está malo y hundes, y se hunde mucho la pelvis, entonces va a haber problema de dolor de espalda, casi siempre. Okay, so la idea es comprar un colchón firme. Me preguntan mucho esas cosas. El colchón de foam. A mí me gusta el firme. ¿Por qué? Porque yo peso 200... Ahora mismo estoy pesando... No voy a decir mi peso. Sí, tú mides casi 2 metros. Eso exacto. Es inevitable. Entonces, duermo abajo, pero siempre me compro un colchón. Me gasté un buen dinero en mi colchón. Es uno de los mejores colchones hechos en los Estados Unidos. Excelente colchón. Y es firme. So, cuando, por ejemplo, yo voy a dormir con la niña en la cama y siento que me molesta. Y si me quedo dormida ahí muchos días con ella, me empieza a doler la low back. ¿Okay? So yo me voy a mi cama y me siento que ahí es donde estoy cómodo, porque es un colchón firme y ya más o menos como está adaptado a mí. Pero yo sé que colchón ya en 5 años ya voy a empezar a reemplazarlo. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión en ti. Y es la número 1 inversión, la mejor inversión que puedes hacer en ti. Muy importante que checaste esa palabra como inversión, porque pensamos que lo que estamos es gastando el dinero, porque podemos dormir donde quiera. Exacto. ¿Sabes? Y no es el tema. No, hay eso algo, es una inversión. Algo también interesante, la parte de dormir, súper diaria, y hay otra cosa diaria que no sabemos cómo hacer o le estamos haciendo mal, y es sentarnos. Hoy día nos pasamos 8, 10, 12, 16 horas sentados frente a una computadora trabajando. Terrible. Ahora hay una condición que le llama el TED neck. TED neck, que es el cuello ese adelantado. Okay. El cuello adelantado puede ser muy problemático porque ahí pueden venir muchos síntomas. El cuello debe estar, la oreja debe estar en línea con el hombro. La oreja en línea. Exacto. Si tú me ves ahora de frente, la espina tiene que estar recta. Sí. Si me ves de lado, no está recta, no more. Son 4 curvas. La cervical, la torácica, la lumbar y el sacrum. Okay. So esta curva cervical es muy parecida a la curva de una banana, aproximadamente 60 grados. Muy parecido a la curva de una banana si hacemos un círculo, ¿no? Okay. Si hacemos un ángulo, mides el ángulo y es un ángulo parecido a 60 grados. So, lo que pasa es que con el tiempo, sentándonos mal, la mala postura desde niños, actually. Por eso nos dicen, hey, siéntate bien. Tu papá te decía, siéntate bien. Entonces, empiezas a perder la curva esa, y entonces empiezan los problemas porque empiezas a darle tensión a los tejidos que están adentro. Empiezas a dar tensión a la espina dorsal. Y eso va a crear síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Puede ser dolores de cabeza. ¿Okay? Y puedes comprometer un poquitico la circulación. No sé si tú ves acá cómo en la C6, ahí es donde entra la arteria vertebral, sube por dentro de los huesos. Mucha gente no sabe eso. Entra por dentro de los huesos, pasa por la primera vértebra que se llama el atlas. ¿Okay? Cuando atraviesa el atlas, dobla bruscamente para entrar en el cerebro, ¿okay? por el foramen magnus. Es por eso que es tan importante. Una de las razones por qué es tan importante mantener una buena postura, pues puedes comprometer también la circulación. Pero no solamente el tejido nervioso, también el tejido circulatorio. ¿Qué pasa? Que con mala postura no solamente vas a dañar, no sé si has visto hombres y mujeres con una bola que se le hace aquí. Exactamente. ¿Okay? Eso es un mecanismo de osteoartritis por la cabeza adelantada, la famosa cabeza adelantada. O cuello militar, se le llama de diferentes formas. Ahora le llaman TED neck. TED neck. So, empiezan a tener problemas acá. Yo, como el ejemplo que le pongo a los pacientes, yo le doy una pesa, ¿okay? Le doy una pesa, vamos a decir 10 libras, y le digo, si estás aquí todo el día, esta es tu cabeza, ¿okay? Esta es la vértebra 7 o la 1. Si estás aquí todo el día, no pasa nada, ¿okay? No pasa nada, el brazo está relajado, tú puedes estar así todo el día, no pasa nada con la pesa de 10 libras aquí, que es la cabeza, ¿no? Pesa aproximadamente 10, 15 libras. Si mueves hacia adelante un poquito, ya este músculo se activa. Y ya le empiezas a poner un tremendísimo estrés aquí a esta articulación del codo. ¿Okay? Ya esos 10 libras empiezan a pesar. Sí. Ya en 2 horas vas a sentir un cansancio. En 4 horas te vas a estar agotado. 6 horas, tú sabes. Entonces, la idea es que la cabeza adelantada te va a dar fatiga muscular. Y te va a empezar a deformar los huesos inferiores del cuello, porque esos huesos tienen que estar aguantando ahí constantemente esa articulación, la cabeza que está pesada. ¿No? En el caso mío, quizás... No, si me dijiste eso y voy a corregir. Ya, exactamente. Sí, entonces, entonces, si es tu niño, aunque no le guste, aunque se moleste, oblíguenlo a la persona que la postura esté bien. La manera es orejas alineadas. Orejas alineadas con el hombro con la cadera, la cadera con la rodilla
y rodilla con el tobillo. Y es ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque nosotros estamos parados, no estamos caminando. So, estamos parados, tenemos la fuerza de gravedad que nos está golpeando constantemente. Sí. Que aquí entre tú y yo no es nuestra amiga. Es algo que está ahí golpeándonos y constantemente la fuerza de gravedad es real, es una fuerza que está ahí. Y si no quieres, si no me quieres, suelta la espina para que tú veas para dónde va. Va para abajo, ¿no? So, estamos parados. So, si tú tienes una buena postura y está todo en línea, y en todos los libros de anatomía está esa línea de gravedad ahí, la línea de la postura, los huesos y la espina sufren menos que si estás con mala postura. Y a ver, deformación va a haber problemas. Va a haber problemas. No, pero está sooner bien, or later va a haber problemas. Bien interesante eso. Yeah. Voy a repetir de nuevo la alineación. Orejas con hombros, hombros con cadera. Cadera con rodilla. Cadera con rodilla y tobillo. rodilla con tobillo. Yeah. Wow. Esa es así está la línea. So, si es una persona, por ejemplo, que tiene en la lumbar, las mujeres se dice mucho que usan high heels y tienen hyperlordosis, ¿ok? Y tienen la curva, demasiada curva acá, igual está rompiendo la línea. Ves personas que no tienen mucha curva y tienen la espalda como que flat. ¿No has visto que son medio echados para adelante así? Igual está rompiendo la línea de gravedad. Si tienes mucha kyphosis, ¿ok? Y la espalda doblada así, puedes ir a un supermercado, vas a ver muchísima gente así, nada más que viendo caminar de wow. Y esa gente está rompiendo la línea también. Escoliosis, ¿okay? Una desviación lateral de la columna, que es lo que es escoliosis, es lateral. Entonces esas personas están rompiendo también la línea. Ahora, si tienes escoliosis, es como yo siempre le digo a las personas que tú no puedes caminar así. Lo que vas a hacer es que vas a hacer el cuello tuyo se va a adaptar, es como una mata prácticamente. La espina es un órgano vivo, ella sabe, ella se va a adaptar a cómo tú estás. Y entonces haces como una S entonces de escoliosis y se va complicando la cosa con tiempo. Cuando empiezas a hacer ejercicio y empiezas en caso de escoliosis especialmente, a mejorar tu postura y empiezas a hacer ejercicio, ves como que puedes parar esa progresión de escoliosis. En muchos casos, si los doctores ven que pasa la curva más de 25 grados, ya en muchos casos lo que hacen es cirugía para parar que continúe la desviación de la columna y porque le puede hacer entonces daño a los órganos que está al lado de la columna, especialmente a los pulmones. Pero volviendo a la postura, es súper importante. Okay. Si yo te preguntara, si tú ves a alguien que está depresivo ahora, alguien que está en problemas, no voy a mencionar a nadie específico, conozco mucha gente que ha estado, que su vida de momento es un caos temporario. ¿Cómo tú crees, si esa persona estuviera del lado de ese cuarto acá, cómo tú me describirías que esa persona está sentado? Sí, jorobado, así, triste, jorobado. Exacto, tristón, la cabeza sí, para con abajo, la cabeza así. La vista caída. Exacto. La respiración shallow. Y entonces, la fisiología, eso es para yo poder comprobar o explicarte cómo la fisiología puede cambiar tu estado mental y tu estado mental puede cambiar tu filosofía. Tu fisiología, disculpa, tu fisiología. Y tu filosofía también. Total. Pero la idea es que cuando tú estás sentado, mirando hacia abajo constantemente y con una postura incorrecta, eso va a afectar de la forma que tú piensas y la forma que tú te sientes, ¿ok? Porque sí cambia la fisiología. Tu postura es la ventana a tu fisiología, desafortunadamente. Cuando tú te sientes bien, tú caminas diferente, tú te vistes diferente, andas diferente, te rías diferente y produce las hormonas correctamente para tú sentirte bien, ¿no? Las hormonas buenas, vamos a ponerle así. Exactamente. Okay. Y entonces cuando estás triste, cuando estás con la cabeza baja, cuando alguien te dice, hey, todo está bien. Todo está bien, tranquilo que tú puedes, y tú cambias ese mecanismo o te ríes en el espejo, solamente un ejercicio, te ríes en el espejo, ya ahí mismo estás cambiando. Activas los músculos de la risa, aunque tú no tengas deseo de reírte. Te ríes aunque lo estés empujando, como decimos nosotros, y cambia tu psicología, cambia de la forma que tú te sientes temporalmente. La postura es muy importante. ¿Tú crees, Carlos, que nosotros los seres humanos hoy día cargamos en nuestra espina dorsal todas las emociones? Cargamos el sistema nervioso. En el sistema nervioso todas las emociones. Porque acuérdate, el sistema nervioso es un conjunto y la espina es, como se dice, es la base del sistema nervioso, ¿no? Ahora, los huesos más fuertes que hay en el cuerpo son estos del cráneo, ¿no? Fíjate que este órgano está cubierto 100%, protegido 100%.
la espina tuya pasa a través de la espina dorsal. Si tienes una lesión espinal o en la espina dorsal, es, como todos sabemos, bien peligroso. Sí. Eso está bien protegida. Sí, si el sistema nervioso, todo empieza ahí. El cerebro y la espina dorsal cargan todo el estrés, cargan todo, y eso se ramifica a los órganos, se ramifica a los músculos. Y entonces es por eso que es tan importante. Cuando alguien te dice, oh, tienes un estrés, cálmate, tienes un estrés. Eso es lo que quiere decir. Tu sistema nervioso está alterado, está mal, está en caos. Vamos a volver a traerlo a su normalidad. Respirar, meditar, poner una música suave, un bath. Total. Con una velita cambiar la postura. Cambia la postura. Todo eso hace que su sistema nervioso calm down. Hablando de la forma técnica, tu simpatético, ¿sabes lo que es eso? Simpatético, parasimpatético. El simpatético es el sistema nervioso que nos mantiene. Deciden fly and fight. ¿Okay? Tú estás preparado. Listo para pelear. Listo para pelear, listo para hacer algo. Por ejemplo, en Cuba se usa mucho. Soy yo la guagua. Estás listo para correr. Pura movilidad. No, realmente, los tiempos se creó para cuando nosotros éramos unos primitivos, tú tenías que salir a cazar y a lo mejor estaba tranquilo, venía un animal a atacarte, etcétera, etcétera. Su sistema simpatético, listo para pelear. El sistema parasimpatético es lo que hacemos, es el sistema que usamos, por ejemplo, cuando estamos relajando después de comida. ¿Cómo te sientes tú después de comida? Okay. Ese es el sistema parasimpatético. So, tiene que haber un balance entre esos dos. Lo que pasa es que con la sociedad esta moderna, nosotros vivimos en simpatético, vivimos constantemente activados, como decimos nosotros, en automático. Exacto. Y entonces, nothing wrong with that. A mí me encanta estar así. A mí me encanta estar activado, tú sabes, para el business, negocio, para ver a los pacientes. Pero tienes que tener una balanza porque puede afectar tu salud. Tienes que buscar el parasimpatético y buscar la forma de bajar, cambiar, switch. El sistema nervioso. Hacer un switch. Tiene que haber un balance. Del estrés al descanso. El descanso necesario. El descanso necesario para que tu sistema nervioso no se enferme, esté bien, esté normal y tú puedes quedar esa balanza y no estás cansado. Si usas mucho el simpatético, el sistema simpatético va a estar muy cansado y viceversa. Si descansas mucho, igual va a estar muy cansado. Tiene que haber una balanza. Es real. Carlos, ahora, después de toda esta información magistral que has dado en la parte del lumbar, quisiera que nos adentremos en las rodillas. Las rodillas. Sí, he visto que muchas personas necesitan esta información y saben poco. ¿Cómo tú explicarías muchas de las cosas diarias que hacemos mal con nuestras rodillas y cómo cuidarlas? ¿Cómo darle mejor vida? Muchas veces empieza también con la espina. Muchas veces empieza también con la espina, discúlpame. Porque si tienes, por ejemplo, aquí, mira. Vamos a poner esto por aquí. Yo ahora mismo puse la espina, o sea, ¿cuál cadera está más alta aquí? Aquella, ¿no? Obviamente, si eso fuera un carro, ¿qué rodilla va a estar recibiendo más peso? La de aquí, exacto. La persona tiene 10 libras, 20, 15, 8, por una cantidad de años. Y entonces va a estar recibiendo más, va a estar golpeándole, va a estar dando más estrés a esta rodilla, a este pie. No puede tener plantar fascitis y otras cosas. La cadera, muchas veces empieza por un misalignment también. Ahora, muchas veces puede ser masa imbalance, que siempre está todo relacionado. Hay una relación a la espina, al sistema neuromuscular y a la parte muscular. Si hay un músculo que está más alto o más corto, un músculo está más corto, entonces puede traer un imbalance total en la rodilla. Y entonces puede haber un desgaste, el peso también de la persona, y volvemos a traer el estilo de vida. Si hay un estilo de vida, la persona no hace mucho ejercicio, subimos mucho de peso, nunca salimos a caminar, tremendo problema. Puede haber, entonces, nos afecta la rodilla, puede afectar la cadera. Nosotros vemos tienes que mirar el cuerpo as a whole. No puedes ver, nosotros le llamamos el kinetic chain. Tienes que mirarlo todo. Si tú estás mirando la espina, estás mirando la cadera, estás mirando la rodilla, estás mirando el tobillo. ¿Qué está pasando en todo eso? En todo el mecanismo ese para ver cómo puedes ayudar a la persona. Tienes que abrir tu mente cuando tú vas a diagnosticar algo neuromuscular, tienes que abrir tu mente a ver qué está pasando desde el punto de vista as a whole. No puedes ver, la rodilla. Tienes que ver la rodilla, la cadera, la espalda, qué está pasando. Todo lo que está afectando. Exacto, eso es kinesiología. Cómo la persona corre, cómo camina. Si nació con escoliosis, si la adquirió después. Lo que está haciendo de trabajo. Una repetición. Muy importante. Hay
posiciones de trabajo, valga la redundancia, como por ejemplo las personas que manejan por mucho tiempo, que la rodilla se termina afectando. ¿Cómo tú crees o qué tipo de ejercicio de práctica pueden hacer esas personas para cuidar un poquitico? Y porque no pueden dejar el trabajo, claro. Exacto. No, siempre vamos al gimnasio, cambiar el estilo de vida. Tiene que hacer ejercicios para fortalecer los músculos de las piernas, obviamente. So, en el caso de la rodilla, la extensión de la pierna, ¿okay? Vamos a hacer que esta es la rodilla tuya, hacer ejercicios de extensión de la pierna para fortalecer los quads. ¿Okay? Tienes un músculo medial de la rodilla, que se llama vastus medialis, que tienes que fortalecer porque ese músculo tiene tendencia a ser débil, a debilitarse porque es un músculo pequeño. Y entonces se manda a hacer esos ejercicios para fortalecer el vastus medialis, pero en general fortalecer todos los músculos anteriores de la rodilla, pero también los posteriores. El hamstring se lesiona mucho, que son los músculos posteriores de la rodilla. Lo más importante es fortalecer los músculos que cruzan la rodilla, ¿okay? Los gemelos, los músculos de abajo. Nosotros llamamos los gemelos. Sí, le decimos los gemelos. Los gemelos cruzan la articulación, ¿okay? y atachan aquí. La persona piensa que atachan aquí. No, cruzan la articulación y los dos cruzan la articulación. So, fortaleciendo los gemelos y los sóleos, que es el músculo que está debajo de los gemelos, vas a ayudar a la rodilla. Fortaleciendo los músculos de las piernas, del muslo, ¿okay? Los interiores. Las personas tienen mucho dolor en la parte medial de la rodilla, ¿okay? Esta es la parte lateral y la parte medial. Esta área de la rodilla, las personas tienen siempre mucho problema. Y muchas veces por desviación natural de valgus, que hay un movimiento del fémur o la tibia medial, y empieza a quedar problemas ahí. Pero generalizando, tienen muchos problemas las personas acá. So, fortaleciendo los músculos estos de aquí, casi siempre resuelven eso. Y al final tienes que fortalecer todos los músculos de la espalda. Claro. Todos los músculos de la pierna. Este tendón es el tendón de los quads, de los cuádriceps, ¿okay? Y cuando lo abusamos mucho también podemos tener problemas de tendonitis, ¿okay? Se inflama un poquito el tendón, se pone duro, y así ese es el tipo de terapia que hacemos nosotros. Usamos ultrasonido, hacemos láser para desinflamar ese tendón y fortalecer el músculo y hacer estiramientos. Ese es el tratamiento que usamos para poder resolver ese problema. Oh, mira qué bien. Hay un ejercicio que en mi etapa de deportista, tú también, que quisiera preguntarte ahora, que se hacía mucho para calentar, y ahora me pregunto si está bien o estaba mal, que era como rotar la rodilla. Realmente... Sí, eso es controversial, pero sí hay un pequeñito mecanismo de rotación en la rodilla, sí lo hay. Ahora es muy pequeño. Sí. No es como los manejos de rota. Sí, y se rotaba mucho. Pero yo prefiero hacer eso que no hacerlo. Porque siempre hay un poquito de rotación en la rodilla y siempre vas a estimular el cartílago, siempre vas a estimular vas a estimular los cartílagos a que se lubrique el aceitico que te digo de la bursa hacia el cartílago. So, yo prefiero decir que roten. Si haces este mecanismo de flexión, extensión, es suficiente. Que se hace en la rodilla también, extensión y flexión, it's fine. Pero si haces la rotación que nos enviaban a nosotros, sí hay una pequeña rotación en la rodilla. La respuesta es que sí la hay, sí. Muy pequeña. Sí, porque me viene esa duda. Vamos a volver un poco ahora a la quiropráctica general. Carlos, ¿cómo tú le explicarías a alguien cuáles son los primeros beneficios cuando comienza a hacer esta terapia de la quiropráctica? Lo primero es... Vamos a poner esto ya. Sí, lo primero es que si vienes con dolor, baja el dolor. Baja la inflamación. Pero más que todo, volvemos al sistema nervioso. El sistema nervioso tuyo pasa todos tus nervios, todas tus funciones del cuerpo. Sí. Viven en la espina, atraviesan por ahí todos los mensajes. Yo muevo el dedo. Yo muevo el dedo, mi mente, mueve este dedo, ese mensaje fue a través de la espina dorsal, bajó aquí, yo moví el dedo. Las enfermedades neurológicas, precisamente, si por ejemplo... God forbid, alguien tiene un problema, por ejemplo, Parkinson o cualquier otra enfermedad, entonces se daña el nervio o se daña la cápsula que cubre el nervio o la sheet, la cápsula que cubre el nervio. Entonces la persona dice, bueno, voy a coger este vaso. Pensó en eso, el mensaje va, pero llega, se demora y ahí va a coger el vaso. Nosotros pensamos en eso. Tú no piensas en la mayoría de los movimientos que hace. No. Tú simplemente los juguetes niños. Y esa es con la rapidez que viajan esos mensajes. So, el sistema nervioso tiene que estar 100%, trabajar full capacity. Y si no estás trabajando full capacity, no estás muerto, estás vivo, pero tu calidad de vida total decrease, baja mucho. So, quiropráctica funciona como para corregir, si tienes algún problema del sistema nervioso, tratar de corregir eso lo más naturalmente posible. Si
ya es algo que no se puede hacer, que hay mucho daño, entonces ya van a hacer algo mucho más invasivo, operaciones, etcétera, etcétera, infiltraciones, ese tipo de tratamiento. Pero si puedes ir al quiropráctico en un tiempo donde no tienes ese daño, nosotros te podemos ayudar. Esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Debemos ir a una terapia quiropráctica cuando estamos malos con un daño o normalmente de vez en cuando con frecuencia podemos? No realmente, porque el beneficio de la quiropráctica, yo le digo a las personas como hacer ejercicio, entonces si tú vas al gimnasio un día no va a haber muchos beneficios, pero tu entrenador te dice 20 veces a la semana, pero ¿para qué yo tengo que venir? Bueno, vas a tener que venir 3 veces para estar bien. No es que tienes que ir 3 veces al quiropráctico, pero si por ejemplo quieres chequearte tu espina, ok, para chequearte los dientes, tú tienes que hacerte un empaste. No. Tú vas y te chequeas los dientes. Te chequeas los dientes, lo pones lindo, te lo pones limpio, te chequeas los dientes a ver si tiene una carie, quizás. Es la misma historia. El quiropráctico te hace... Yo tengo mucha gente que lo chequeo, le hago un chequeo, le hago algunas pruebas musculares, algunas pruebas neurológicas, algunas pruebas ortopédicas, y no hay problema ninguno. Quizás tienes algún tipo de masa en balance. Yo pienso que es más muscular. Te duele el músculo, no tienes ningún problema. Hacemos algo para el músculo y resolviste el problema. Tu espina está bien, todo está perfecto. Y entonces, chequearte la espina a tiempo. Obviamente, nosotros le llamamos spinal hygiene, higiene espinal. Higiene espinal, higiene bucal, higiene espinal. Tú vas y te chequeas a ver qué pasa. Muy importante. Antes de esperar a la crisis. Dice que la vida es un constante problema. Como el mar. Crisis. No esperes a eso, no esperes a tener dolor, porque eso es lo que pasa. La gente va con el dolor, va con una mochila así llena de dolor y me dice, agarra aquí. y quiero el resultado ya. Y quiero el resultado ya mañana. Y muchas veces no funciona así, desafortunadamente. No, total. Quisiera hablar de un mito que realmente me da mucha curiosidad y es cuando nos tronamos el cuello. Normalmente estamos atados a tronarnos el cuello. ¿Cuán tan malo puede ser que nos hagamos nosotros mismos o cuán tan beneficio tiene? Yo, como te digo, yo creo en innate intelligence. Hay una inteligencia natural que el cuerpo sabe en muchos casos más que nosotros lo que tiene que hacer. Y bueno, si tú te sientes bien haciendo eso, y sentiste un alivio, fine. Yo lo que pienso es que si lo haces regularmente, te vas a dañar los ligamentos, obviamente. Si te vas a dañar el ligamento se va a poner loose, va a tener un hyper movimiento en la vértebra, ¿ok? Entonces, la idea es que tienes que no abuses de eso. Si te gusta hacerlo, hazlo, pero no abuses de eso porque al final va a terminar dañándote, ¿okay? El ligamento y también el cartílago. Ahora, el arte de la quiropráctica es que hablamos de la ciencia, hablamos de la filosofía, pero no hablamos del arte. El arte de la quiropráctica es mover el hueso a donde tiene que estar correctamente. ¿Okay? Se dice que tú tienes que saber mover el hueso, pero ¿hacia dónde? Por ejemplo, si tú tienes escoliosis y en el caso de la escoliosis, en este caso es un right escoliosis, hacia la derecha, ¿no? Entonces siempre hay una rotación posterior de la vértebra cuando hay una escoliosis a la derecha. ¿Okay? La persona... Tú la tocas, casi siempre tiene dolor ahí. Ahí es donde me duele. La idea es que si está a la derecha, obviamente yo tengo que mover ese hueso hacia la izquierda. Si tú empujas a una persona y la persona tiene el hueso hacia una dirección y se lo empuja hacia esa dirección, falta de esa dirección, ¿vas a hacerle bien o vas a hacerle mal? Obviamente vas a dañar a la persona, la vas a dañar mucho. La idea es mover el hueso donde el paciente lo necesita. Es por eso que hacemos nosotros las pruebas musculares, las pruebas ortopédicas, para saber dónde está el dolor, donde nosotros le llamamos listing, dónde está la posición de la vértebra, entonces corregir ese problema y que la persona mejore, claro. Wow, ese pinchazo que tenía ahí no está más. Ese tingling que tenía en la mano se fue. Ese hormigueo que tenía en las piernas se me quitó. Esa es la idea. Hacemos eso y en realidad para mí ya es fácil hacerlo porque llevo mucho tiempo haciendo eso y lo estudié, pero en realidad es fácil. En realidad la quiropráctica, inyectar a alguien también es fácil. Por ejemplo, a una gente que lo haga todos los días. Pero para mí buscar la subluxación o buscar el misalignment, buscar el mal funcionamiento de la vértebra y corregirlo en estos momentos es bastante fácil. Carlos, ¿dónde tú crees? Porque hemos hablado de la ciencia, ahora tocaste la parte de la filosofía. Y la filosofía va mucho a lo mental. Y yo quisiera hacer una pregunta muy interesante. ¿Dónde tú crees que termina, cuando tienes un paciente, tu trabajo como médico quiropráctico y dónde comienza tu trabajo como psicólogo? Nunca termina. Empieza pero nunca termina. No, esa es la idea. La idea es cuando alguien tiene dolor, ayudar a la persona en el proceso, ¿no? Y
ya eso es algo que va en mí, con mi personalidad. A mí me gusta comunicarme con las personas. Yo soy como le llaman en inglés, people person. Me gusta hablar con las personas y me gusta ayudarlos. Y con todas las cosas, toda la experiencia que he tenido en mi vida, pienso que lo puedo guiar. Y me puedo guiar yo también, y puedo guiar a las personas a que, naveguen a través de sus problemas sin tanto estrés. Exacto, sin tanto estrés. Entonces, la idea es que si el paciente llega con dolor, todo el que tiene dolor tiene estrés, se siente mal, psicológicamente está afectado, ¿no? Es una combinación. Es muy difícil tener un dolor. No, pero es real. Ahora me pongo a pensar, es difícil tener un dolor y no estar afectado psicológicamente, te afecta, ¿no? Entonces te sientes mal, no quieres hacer las cosas que deberías. Y entonces es parte de mi trabajo. Guiarlo y seguir con eso. Eso nunca para. Nunca para de ser quiropráctico, ser psicólogo. Van los dos juntos. Tú tienes que ayudar a la persona porque, como te digo, es físico, mental y químico. Ahí queríamos llegar, pero ya que estamos, vamos a entrar ahí. Es el triángulo. La parte mental es que todo empieza ahí, honestamente, en la mente. Si tú sabes que, si tú quieres ayudar a alguien que no se quiere mejorar, no lo vas a ayudar nunca. ¿Me entiendes? Y si la persona realmente le hace falta, porque a los atletas se mejoran tan rápido, le hace falta mejorar, ellos quieren mejorar, ellos quieren volver a jugar, ellos quieren volver a jugar, ellos quieren competir. Eso es mucho más fácil. Por eso es excelente trabajar con esa gente, porque si es un paciente que realmente mejorarse no es una prioridad, entonces va a ser más trabajo. Todo empieza en la mente, la motivación que tú tengas. Hay algo que ahora que tocaste la parte de atleta, y tú como atleta, quisiera que las personas también entendieran un poquitico de tu historia. ¿Qué fue lo que te hizo vivir como atleta? ¿Qué experiencia fue la que te llevó a pensar, wow, yo quiero dedicarme a la quiropráctica? Yo practiqué equitación cuando era niño. Y había un caballo que era muy que no respetaba mucho las órdenes. Y entonces el caballo estábamos ayudándolo, enseñándolo a caminar hacia atrás. No, estábamos en la parte de adiestración, se llama, el caballo, ¿no? Y es muy jovencito, pero caballo no se me olvida el nombre, se llama Chiquitín. Y entonces el entrenador mío estábamos dando los pasos, pero él, hasta que se paró en dos patas, así como llamamos nosotros, y él perdió el equilibrio y me cayó arriba. Y yo era un niño, un flaquito ahí, quizás tenía 12 años, quizás. Y entonces paré en ese momento en el Cerro Pelado, que era donde estaba el lugar de terapia, donde hacían el healing process, atendían a los atletas cubanos, campeones olímpicos, campeones panamericanos, etcétera, etcétera. Y fue la primera vez que yo estuve expuesto a physical therapy y a este tipo de cosas, ¿no? Y entonces me sorprendió lo rápido que me mejoré sin nada. Yo esperaba una cosa más, un ortopédico, un yeso, un esto y lo otro. Y no, todo el proceso en aquel momento me hicieron acupuntura, mucho masaje, y masajes manuales, y ¿qué más en aquel momento? Y infrarray. Esas fueron las 4 cosas que me hacían. También era muy joven, ¿no? Pero me mejoré enseguida. Y eso cliqueó en mi mente, eso me marcó. Porque, wow, me gustó mucho. Después seguí como atleta, después fui remero, me cambié a hacer deporte de remo, que es un deporte muy intenso, se entrena muy fuerte físicamente. Muy fuerte físicamente. Entonces me lastimé los tendones, que es una lesión normal, los tendones de la muñeca. Y volví entonces a Physical Therapy. En ese momento me mandaron a otro lugar, que era el Marrero. Pedro Marrero era donde se hacían las competencias más importantes de Cuba de atletismo. Y ahí atendían a toda la gente del atletismo, etcétera. Y entonces ahí me atendió un muchacho que también me hizo acupuntura, me hizo infrarray, me hizo unos masajes manuales y me volví a mejorar. Entonces, wow, el cuerpo yo no sabía cómo funcionaba, pero mira, ¿sabes? Se mejora y rápido, ¿no? Y entonces después de eso tuve un accidente. Yo me fui de Cuba en el año 93, me fui a Canadá, a vivir a Canadá. Y en Canadá tuve un accidente automovilístico bastante fuerte, fue un impacto fuerte. Y bueno, estuvimos dentro de una casa y todo. El carro fue como un taxi de estos gigantescos, esos carros americanos que parecían unos tanques de guerra. Y bueno, anyway, tuve un accidente, me lastimó la espalda, la parte media de la espalda. Y estuve haciendo terapia, física terapia especialmente, como por quizás un mes. Y honestamente me mejoré cero mejoría. Y no quiere decir que haya sido malo el tratamiento, quiere decir que quizás necesitaba otra cosa diferente, ¿no? Y entonces yo llamé al seguro, el seguro me invitó a ver un quiropráctico en Toronto, en el downtown Toronto, no se me olvida, me gustaría ir ahí a saludar al doctor ese. Y él me explicó todo lo que iba a hacer y en 2 visitas que me hizo yo me mejoré muchísimo. Y me hizo varios ajustes de quiropráctica, entonces ya cuando yo salí de ahí, salí
como que, wow, me gustó mucho esto. Me gustó también la explicación del doctor. Me gustó el tratamiento y me gustó el resultado. Y entonces ya pienso que en ese momento dije, esto es algo que a mí me gustaría hacer, porque siempre estuve interesado por la medicina deportiva o la medicina natural, y entonces eso me marcó también. Eso dije, bueno, me gustaría hacer esto. Y a partir de ahí se me quedó en mi mente y siguiendo las leyes del suceso, del éxito, tienes que tener ese deseo en tu mente, que no se te va, que está constantemente ahí. Y ya ese deseo se me quedó en mi mente, se me quedó en mi mente. Y yo digo, bueno, tengo que actuar en este deseo. Y aquí está. Y después, en pocos años después, actué en el deseo y bueno, el resultado está aquí. Qué bueno. Yeah. Carlos, me encantó eso y está bien inspirador porque, ¿sabes? Muchas veces como emigrantes, en este caso en nuestro país, salimos de Cuba y creemos que es difícil o estudiar es imposible y no, tú eres la prueba de que todo se puede. No es imposible nunca. Yo le quiero decir si alguien está escuchando este mensaje y vino de Cuba y quiere hacer algo o de cualquier país. De cualquier país, de Latinoamérica. Y vino que nosotros no venimos... mira, si lo que te gusta es hacer casa, haz casa. Si lo que te gusta es techo, haz techo. Si te gusta, no sé, cuidar animales, cuida animales. Pero si quieres hacer medicina, quiropráctica o simplemente medical doctor o lo que sea, también lo puedes hacer. Exacto. Aquí lo puedes hacer. Porque las facilidades están ahí para hacerla, créeme. Estás donde tú puedes. Si tienes que empezar de cero, perfecto. Si viniste con algo de tu país, como el caso de los médicos cubanos que vinieron con un título de su país, aquí ese título vale casi 250 mil pesos, 200 mil pesos, ¿vale? Vienes con esa ventaja que tienen esos créditos, te los cogen aquí. Tienes que actuar en eso. No puedes irte a trabajar en una... Exacto. Puedes hacerlo, pero temporario, y tienes que sacrificarte después del fin de semana. Ahora hay muchos programas online. El inglés. Te voy a hacer la historia mía del inglés. Yo me senté en la primera clase, ¿ok? Y vino una profesora de anatomía que hablaba, yo no entendí nada, cero. Honestamente, cero entendí la primera clase. Y yo lo tuve que hacer todo como un pionero. Desde yo le digo pionero porque hacen con lo que es en Cuba, ¿no? Que no es ninguna desgracia, pero bueno, no me gusta como lo que me enseñaban, pero fue lo que viví. Empecé desde la clase 1. Me senté y no sabía inglés para estudiar a ese nivel. Y me llamó un profesor. Me dijo en una de las clases que enseñaba, pienso que era histología, los tejidos del cuerpo, etc. Y cuando se acabó la clase, el profesor me llamó. Me recuerdo el nombre, no le voy a decir el nombre acá, pero me recuerdo el nombre. Me llamó y me dijo, hey Carlos, tú sabes que yo pienso que tú deberías irte de la escuela. Tú no deberías continuar este programa. ¿Y eso por qué? Y me dijo, porque yo no pienso que tú tienes el inglés, no te veo que no tienes la capacidad. Y entonces eso me puso ya. Eso es exactamente, te lo juro, eso es exactamente lo que yo necesitaba. Eso fue un golpe en la rodilla, vaya. Y entonces le digo, pero venga, profesor, ¿quién es usted para decirme a mí mi capacidad, lo que yo puedo hacer, lo que yo no puedo hacer? Le voy a decir una cosa, yo voy a estar aquí y yo voy a terminar. Eso garantizado que voy a terminar. Wow. ¿Tú sabes? Eso me hizo falta. Entonces, nada, si tú realmente lo tienes en tu mente, lo puedes hacer. Y constantemente me pregunta gente, en casi los 20 años que llevo trabajando como quiropráctico, mucha gente me ha preguntado, muchachos jóvenes que quieren ir a la escuela. Otro cuento que te voy a hacer, yo estaba en gimnasio en la YMCA, en Canadá, ¿okay? Y estaba en gimnasio hablando con una muchacha que iba también a hacer ejercicio, estaba así en el Stairmaster haciendo ejercicio. Y le dije, ¿tú sabes qué? Yo tengo pensado ir a la escuela de quiropráctico. Y la respuesta de ella fue, esto así, eso a mí nunca se me olvida, como diciendo, I don't think so. Porque muchas personas lo ven imposible o piensan que es imposible que nosotros, porque somos inmigrantes, podemos llegar a ese nivel, Y no a este nivel, esto es un comienzo. Total. Esto es un comienzo. Puedes hacer quiropráctico, continuar estudiando y hacer las especialidades que quieras, si quieres después continuar. Te puedes ir a una escuela del Caribe y pedir una especialidad de qué sé yo, de ortopedia o lo que tú quieras. Si tienes un sueño, realmente no se te va de tu mente, realmente está ahí contigo. Ese sueño lo tienes ahí porque te lo enviaron del divine, de lo divino. Es una inteligencia que tú quizás no puedes entender. Te pusieron ese deseo en tu corazón para que tú lo manifiestes. Entonces, si tienes ese deseo, hazlo. Hazme caso a mí. Hazlo.
sin problema. Olvídate de los amigos, olvídate de la gente que te va a decir que no, de toda la gente que te va a decir, no, ese está loco, ese se lo quita, ese deseo se le va a quitar en un mes. No, si tú sabes que está contigo y que no te deja, hazlo, lo puedes hacer aquí. Hispano, de cualquier país que seas, lo puedes hacer. Escúchame a mí que lo puedes hacer. Lo hice yo. Otra historia más de cómo lo hice. Cuando yo me iba a la escuela, me enviaron 2 cartas de aceptación. Una de Chicago, una escuela en Chicago, y una carta en California. ¿Okay? Dos cartas. Y yo quería irme a Chicago, por alguna razón. Y voy a recibir la residencia mía. Y yo salí del país. ¿Okay? Cuando salí del país, me dijeron que había violado la ley cuando fui a la entrevista. No podía salir, yo no sabía que no podía salir del país. Al año, un día, después del año. Salí como al año y medio, qué sé yo. Es decir, que ya podía haber esperado unos meses más, ya se cumplían los 2 años famosos. Ya, salí como al año y medio, fui un fin de semana a Canadá. Cuando fui a recibir la residencia me dijeron que no, me la negaron. Se me unió el cielo y la tierra, ¿no? En ese momento. Yo decía, wow, ¿y qué hago? Bueno, yo que pensé en regresar a Canadá, porque yo vivía ahí 7 años casi. Y entonces llamé a la escuela de Chicago. Le dije, en ningún momento se me quitó la idea de ir a la escuela. La escuela de Chicago me dijo que no, que ya no tenía estatus. Tenía un estatus migratorio legal, pero no tenía un parol, no tenía papel, no tenía nada que me dijera que yo había entrado, porque entré aquí como visitante legalmente, ¿no? Porque vivía en Canadá. Anyway, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a ir a la escuela de California en persona. Yo no voy a ir como a Chicago en persona. Y me monté todas mis cosas y me fui. La gente que me conoce sabe que exactamente cogí un hijo, las poquitas cositas que tenía y me fui a California. Y en California tuve una entrevista varias veces con varias gente de la escuela y todo el mundo me decía que yo no podía entrar, porque no. Entonces la señora que tenía un cargo, no recuerdo exactamente, me dijo, pero venga, chico, tú no escuchas no por el answer, ¿no? No como respuesta. No como respuesta. Decía, yo no acepto no como respuesta. Yo quisiera hablar con el príncipe de la escuela. Y entonces me dejaron hablar con el príncipe de la escuela y le expliqué a mí, yo quiero hacer esto. Ya yo estoy aquí, yo no voy a ninguna parte en camión, todas mis cosas están aquí. Él me dijo, esta escuela es muy cara. Le dije, no importa, déme la oportunidad, yo pago. Y si no pago, bueno, me bota. Y entonces así lo hice. Empecé a trabajar por la mañana. De alguna forma el universo Dios así mismo te abre el camino cuando tú realmente tienes el deseo de hacerlo. Escúchame, si quieres hacerlo, hace, que se te va a abrir el camino. Y nada, ¿tú sabes qué? Fui al banco me dio una tarjeta de crédito, que nunca me habían dado una tarjeta de crédito. Fui a un gimnasio, me conseguí trabajo ahí. Fui a otro gimnasio, conseguí trabajo. Y ahí conocí gente y empecé a tener mis clientes particulares, y conseguí todo el dinero exactamente que me hacía falta para ir haciendo mi escuela. Mira qué bien. Y estudiaba y trabajaba, Esa es la forma de hacerlo. Nada es imposible. Pero sí puedes hacerlo. Escúchame, sí puedes hacerlo. Nada es imposible. Y aquí personalmente te agradezco en personal porque esta historia que tú me has dado a mí me motiva y me demuestra de que nada es casualidad. Y como bien tú dices, si un estado de conciencia superior te pone la idea, es porque podemos. Exactamente. Totalmente. Si te la pones de corazón y es algo que está contigo ahí, que uno no se puede olvidar, ese deseo, le llaman burning desire, ese deseo que te quema, que no puedes decirle que no. Eso es tuyo. Claro que sí. Lo único que te queda es poner la disciplina y manifestarlo. Carlos, si tú pudieras implantarle a la persona de manera obligatoria 3 hábitos que le ayuden en el día a día en trabajar su movilidad, ¿cuáles son esos 3 hábitos que tú le pusieras? Movilidad. El primero es fija una hora todos los días y trata de levantarte a la misma hora todos los días. ¿Okay? Si necesitas 8 horas, duerme 8 horas, pero trata de levantarte todos los días a la misma hora. Si tienes que ir a la cama un poco más temprano, vas a la cama un poco más temprano. Si tienes hijos como yo, eso se complica un poco, pero lo puedes hacer igual. Tienes que hacer, para levantarte, hacer ejercicio. ¿Okay? Trata de hacer ejercicio diariamente si puedes, posiblemente. Si tienes la edad para eso y tienes la capacidad. No tiene que ser mucho, como yo te expliqué. 15, 20 minutos diarios es suficiente. ¿Okay? Ahora, si vas levantando la capacidad y tu cuerpo se va adaptando, depende de tu goal, depende de lo que quieras hacer. Si quieres competir, si quieres hacer CrossFit, si quieres hacer algo de competitivo, bueno, vas a tener que entrenar más. Pero si es solamente para wellness, esa es una de las opciones. Cuando estás ejercitándote, entonces tienes que hacer ejercicios con pesas para fortalecer los músculos, como te dije, para cuidar tu sistema nervioso. Tienes que hacer estiramientos, muy importante para eso. Y lo demás que yo la pregunta exactamente era... Sí, los 3 hábitos que las personas... 3 hábitos.
Muy importante, tienes que estudiar, tienes que leer todos los días. Yo les recomiendo a las personas que traten de leer o escuchar algo positivo todos los días, pero tiene que ser diario, no puede ser una vez a la semana, tiene que ser diario. Si puedes leerte una página, te lees una página, te puedes leerte esta página, te lees esta página, pero si tú haces eso diariamente, vas a sentir que tu vida va a cambiar, ¿ok? A mí me gusta mucho Brian Tracy. Entonces Brian Tracy te dice que tú deberías escribir tus goals todas las mañanas y si lo haces por un mes tu vida va a cambiar. Y la razón es que tú vas fijando en tu mente realmente lo que tú quieres hacer. Y lo que tenemos problemas nosotros todos. Y la diferencia, por ejemplo, dicen que la gente que le va muy bien o la gente que tiene mucho éxito y la gente que no tiene éxito es la capacidad de estar enfocado. Yo he tenido amigos que me dicen, no, es que tú piensas muchas cosas a la vez, quieres hacer muchas cosas a la vez. Y es verdad. La capacidad de enfocarte yo pienso que es la más importante. Sí, total. Es la más importante. Si tú puedes enfocarte, y ese es un ejercicio para enfocarte. Tú lees todos los días. De ahí vas más cosas. Puedes hacer tu journal todos los días. Pero bueno, con esas 3 cosas, tú te ejercitas todos los días. ¿Ok? Durante el ejercicio haces estiramientos. Te levantas todos los días, tratas a la misma hora, haces ejercicios, haces estiramientos y trabajas tu mente. Lees algo positivo o escuchas algo positivo, algún conocimiento que se te va a quedar. No cualquier cosa, obviamente. Algo que te va a servir en el resto de tu vida. Algo positivo. Eso es lo que tienes que hacer todos los días. Eso te cambia la vida. Te cambia la vida. Ahora, ese es el nivel básico. ¿Okay? Sí. El nivel básico. De ahí tienes que hacer más cosas. Pero vas aprendiendo, vas cambiando tu mente y después empiezas a manifestar eso. Y eso te va quedando una disciplina. Eso es la disciplina que tú necesitas para hacer cualquier cosa. Para alcanzar lo que quieras. Para cualquier cosa. Si no tienes, para tener salud, para tener dinero, para tener una casa, para tener una buena pareja, para tener buenos amigos. Para lo que sea. La disciplina es decir, llamar a tu amigo un día y hey, vamos a vernos, vamos a conversar, vamos a hacer esto, vamos a almorzar. Eso es disciplina. Tienes que mantener algo donde tú mantienes una constancia para mantener algo de calidad en tu vida. Y sin eso, honestamente, uno vive a lo loco. Sin rumbo. Sin rumbo. Hay algo que en lo que quiero ahora es sumergirme acá, lo que son preguntas que la audiencia, personas de la comunidad, me dejaron. Y muchas se repiten, por eso escogí las que más... Okay. Para hacerte. Y la primera viene de Albi Ross, una terapeuta, parte de la comunidad que estuvo aquí. Okay. Que decía, ¿qué son las alineaciones de columna y cada qué tiempo podemos hacerlas? Los ajustes quiroprácticos es para corregir los misalignment de la espina, para que el sistema nervioso esté sin estrés, esté saludable y tú puedas recuperar tu salud rápido y correctamente. Ese es el objetivo, el beneficio. Menos estrés en el sistema nervioso, te sientes mejor circulación, mejor drenaje, mejor movimiento de tus articulaciones. Todos esos beneficios ayudan a eso. ¿Cada qué tiempo? Yo lo recomendaría, si yo pudiera hacerlo toda la semana, lo hacía toda la semana, honestamente. Es como, ya te repito, es un estilo de vida. Eso no es algo que, no es un painkiller, no es para matar el dolor. ¿Okay? Ya se ha visto muchos estudios de que el mantenimiento con las manipulaciones o con los ajustes quiroprácticos para los dolores de espinas o de espalda o para los dolores de cuello y espalda es muy beneficioso y ha tenido un resultado muy positivo sin side effects casi, ¿okay? Sin casi side effects. Qué bien. Otra pregunta más de... Por efecto secundario, disculpa. Otra pregunta más de ella que dice, para las mujeres embarazadas, ¿cómo la mujer durante y después del embarazo puede proteger y recuperar la fuerza en su columna? Las mujeres pasan por un proceso muy fuerte cuando van a tener un niño. Y yo que he experimentado eso varias veces, es algo muy lindo. Ustedes pasan por un trauma de ligamentos, más bien. Los ligamentos tienen que estirarse bastante. Okay, un proceso de remodeling para que esa pelvis tenga el espacio, la dilatación famosa para que salga el baby por ahí. Y después esa pelvis tienes que regresar a su normalidad. Exacto. A su normalidad. La quiropráctica también es muy buena para eso porque igual, simplemente tú tienes una señal ahí de dolor en esa área, en esos ligamentos, que tienen muchos receptores de dolor. Y
es posible que haya algún misalignment, es posible que haya cualquier tipo de un pequeñito trauma, y cuando se le hace un ajuste quiropráctico ahí, está comprobado, está documentado de que las mujeres embarazadas se mejoran muchísimo con el tratamiento, y es natural, no tienen que tomar medicamentos, no tienen que inyectarse, es algo natural que es exactamente lo que ustedes necesitan. Es súper, súper powerful. Yo no hago mucho embarazadas, pero sé cómo hacerlo, y hay doctores que se dedican nada más a niños y embarazadas. Quiroprácticos que cogen el niche de solamente ver a embarazados de niños, y hacen un diplomado en pediatrics, se llama. Yo simplemente tomé las clases y fui a varios seminarios. Pero hay personas que realmente hacen una educación un poco más larga enfocada en eso. Hacen 2 años, 3 años más, y se dedican a ver pacientes nada más así. Mira qué bien. Súper efectivo. Y la siguiente es de Juan de León, que Juan de León nos dice que cómo poder usar qué tipo de ejercicio y técnica, tanto de estiramiento como en la propia movilidad, para mejorar nuestra movilidad en la media edad, entrando a los 40 años. Okay. Yo le voy a recomendar a Juan que use pesos medios, empiece a usar más los cables. En la gimnasio tiene cables. Si va a usar free weight o máquinas, si va a usar las pesas estas libres, free weight como kettlebells o dumbbells, que use un peso medio, un peso mediano, donde pueda hacer, por ejemplo, un peso que pueda hacer fácilmente o con una resistencia moderada, de 12 a 15 repeticiones. Ese es el peso adecuado más o menos, de 10 a 15 repeticiones. Si él, por ejemplo, está haciendo con un peso que cuando va por 5, mucho peso. Okay, mucho peso para usted. Y si está con un peso de que puede hacer 25 repeticiones, muy poquito peso. Un peso mediano donde usted siente una resistencia moderada, y entonces hacer esos ejercicios igual. Ahí está la disciplina, con constancia. No puede hacer ejercicio una semana, después hacer en 2 semanas, porque entonces vienen los dolores y el cuerpo nunca se llega a adaptar, y nunca puede haber una densidad muscular, y algo que usted se da cuenta que va creciendo, que su capacidad de trabajo va aumentando, ¿no? El trabajo desde el punto de vista como atleta, ¿no? A ver, la otra cosa más es que hacer los ejercicios bien. Por ejemplo, trabaje con los ejercicios de extensión. Nosotros vivimos flexionados, manejamos flexionados, usamos el teléfono flexionado, dormimos flexionados, cargamos todo con todos los músculos de flexión, que son los músculos anteriores del cuerpo, son los músculos de flexión. Los músculos de extensión son los músculos posteriores del cuerpo. Enfóquese en los músculos de extensión bastante. La espalda, el cuello posterior, los hamstring, los glúteos, son músculos de posturas que lo soportan a usted. No quiere decir que hay una negligencia de los músculos anteriores, pero a todo el mundo le gusta mucho hacer pecho y tríceps. Todo el tiempo. Porque se ve bonito, ¿no? Es como la gente, y that's fine, ¿sabes? Sigue haciendo ese, pero dele trabajo a los músculos, los extensores del cuerpo, ¿ok? Tríceps, la espalda, cuello posterior, y glúteos, hamstring, todos los músculos posteriores, porque son muy importantes para el cuerpo. Por ejemplo, los gemelos y los sóleos son los que mantienen el equilibrio de su cuerpo. Cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo un poquito el equilibrio. Eso tiene que ver con una parte neurológica también, pero si usted trabaja en músculo, mantenemos vivos esos pathways, esas conexiones. Esas conexiones que tenemos con el cerebro. Okay. Entonces, los músculos, enfóquese en los músculos extensores y se va a acordar de mí. Perfecto, ahí para Juan. Dice Erichel, ¿qué impacto físico tienen los masajes en los pies sobre los dolores corporales? Los masajes, excelentes siempre que lo hagas bien. Okay? Hay una cosa importante, cuando tú haces masajes, tienes que hacerlo distal, tienes que hacerlo de abajo hacia arriba. Vamos a decirlo así en español. De abajo hacia arriba. Porque si lo haces de arriba hacia abajo, tienes las venas funcionan como si fuera, tú vas apretando, ¿ok? Y la sangre va subiendo. Así es como funciona el sistema venoso, ¿no? Y tenemos unas válvulas que eso tranca y la sangre no baja hacia abajo, ¿no? Tú quieres hacerle masaje, por muy superficial que sea, especialmente en las piernas, de abajo hacia arriba. Se llama distal a proximal, ¿ok? Distal a proximal. Ese movimiento. Esa es la primera regla del masaje. Tienes que hacerlo así, ¿ok? Para que sea efectivo. Si lo haces al revés, estás haciendo algo malo para la persona, ¿okay? Porque le estás poniendo la circulación y los líquidos intestinales, el espacio entre los tejidos hacia abajo, y eso no es correcto.
Eso es lo primero que tienes que hacer. Y muy efectivo. ¿Por qué? Porque limpia el músculo. Cuando tú trabajas el músculo, como el carro suelta el dióxido de carbono cuando camina, nosotros soltamos algo que es soltamos tú sabes, algo que también es tóxico para el músculo. ¿Okay? Y entonces eso limpia el músculo de ese ácido láctico, que es como un ácido. Se llama el ácido láctico. Entonces el masaje te ayuda mucho a limpiar el ácido láctico y hace que tú te sientas mejor y que te recuperes mejor. ¿Okay? Perfecto. Y la última de Humberto, que dice que con el auge de las redes sociales, qué tan peligroso, y muchos videos que salen personas haciendo muchos tipos de terapias quiroprácticas, qué tan peligroso puede ser ir a este tipo de terapia y recibir la terapia equivocada. Bueno, la quiropráctica es un arte. Y entonces le voy a decir, cualquiera se puede dentista. Pero tú vas al dentista que te va a hacer el trabajo correctamente, Cualquiera puede picar una espalda, pero tú vas al cirujano que sabe dónde te va a inyectar, cómo te va a inyectar y pues sí que lo va a hacer. La diferencia es que ahora todo el mundo quiere ser quiropráctico, nadie quiere ir a la escuela, ¿no? Sí. Es increíble, especialmente online. Muy peligroso. Puedes lesionar a alguien de por vida. Puedes lesionar a alguien significativamente de por vida. Te puede ayudar o te puede lesionar. Con un cuchillo tú puedes lesionar a alguien o puedes ayudar a alguien. Es la misma cosa. Si la persona no está certificada, si la persona no fue a una escuela para aprender eso, por favor no lo dejes que te haga nada en la espalda. Te puede lesionar y te puede crear muchos problemas por el resto de tu vida. Sí, no lo recomiendo. No lo recomiendo. Estoy totalmente de acuerdo. La vida hay que cuidarla. No, la gente piensa que no pasa nada. No pasa nada. No, si mi novio me coge, me hace... Y puede haber una lesión. Esa es la respuesta. No, sí. don't do it. No lo hagas. Exacto. ¿Okay? Exacto, total. Doctor, Carlos, que suena más humano. Carlos, quisiera hablar de una parte bien interesante que la conocí hablando contigo, que es esta conexión entre los órganos y los huesos, que muchas veces nos duele algún hueso y puede ser algún órgano, el cuerpo mandando señales. ¿Cómo entender esto? Para conocer un poquitico más de ellos. Hay un mapa de... Eso es anatomía 101. Hay un mapa que estudian toda la gente que estudia la medicina neuromuscular, ¿okay? Que los músculos, por ejemplo, todo el mundo sabe que si tú tienes... por ejemplo, hay un test, el ejemplo más fácil que puedo tener, hay un test para los riñones. Si tú tienes los riñones inflamados, el doctor te hace este test acá en la espalda, ¿okay? Y si te duele... Entonces, eso es un test positivo. Sí, claro. Un test positivo a los riñones. Siempre hay una relación porque es el mismo sistema nervioso. Y si hay un órgano inflamado, si tienes la vesícula inflamada, el dolor aquí en el abdomen es increíble. En la vesícula. Ya la gente sabe, wow, me duele aquí. Si te duele, por ejemplo, el hígado inflamado o alguien que tenga problemas de alcoholismo, eso siempre va a doler la escápula, la parte de la superior de escápula y el hombro posterior. Siempre hay es un reflejo que del músculo se refleja en los huesos, del hueso se refleja en los músculos. La relación es porque son los mismos nervios que se ramifican en diferentes áreas, ¿no? Wow. Y entonces el doctor piensa, si alguien viene, por ejemplo, con dolor de espalda a mí, y ya es una persona de mi edad, tiene más de 50 años, yo voy y no se mejora. Ya enseguida tú piensas, bueno, hay varias cosas, obviamente. Puedes pensar lo peor, pero bueno, una de las cosas que tú tienes que pensar es próstata. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene esa edad, la edad correspondiente, donde puede haber problemas de ese tipo, ¿no? Inflamación, puede haber una inflamación de la próstata temporaria o puede haber un problema mayor. Entonces, pero tú tienes que pensar en eso siempre. Y es que el músculo es como el órgano, va a reflejar dolor en el músculo. Bien interesante esto. Carlos, quisiera preguntarte, siendo atleta, siendo atleta y después de haber estudiado todo este tema, tanta experiencia con pacientes, ¿cómo tú definirías para ti el bienestar físico más allá de no sentir dolor? Bueno, es que el dolor es una indicación de salud. El no tener dolor no es una indicación de que estás saludable. Okay, desafortunadamente hay muchas personas que no le duele nada y van al médico y lo diagnostica con problemas en la próstata, de lo que estábamos hablando, ¿okay? O otro tipo de cáncer, desafortunadamente. Los tumores más peligrosos son los que no duelen, ¿okay? Desafortunadamente. Si una mujer, por ejemplo, tiene algún tumorcito debajo de la axila, cerca de los senos, y es un tumor que no duele, esos son los tumores más malignos, son los más peligrosos.
no dolor no es una indicación de que estés saludable, ¿no? Eso, ¿qué es una indicación de estar saludable? Lo que hablamos, tu estilo de vida, que estés comiendo bien, que estés durmiendo bien, que puedas hacer ejercicio, que puedas vivir una vida de calidad. Eso es lo que es te da un parámetro de que es saludable. Tú haces tu chequeo médico, todo está bien, ¿cómo se llama? La presión está bien, tienes todo normal. Cómo funciona el cuerpo humano es homeostasis o homeodynamics, esa es la palabra que estaba buscando ahorita. ¿Qué quiere decir funcionar bien? Pues homeostasis, como que estás así, nadie está así. Tú tienes que estar bien en movimiento. Tú tienes que estar bien trabajando todos los días. Tú tienes que estar bien cuidando a tus niños. Tú tienes que estar bien haciendo tus actividades diarias. Y funcionar bien. Esa es la idea, funcionar bien. Functional neurology se llama eso también. Tu sistema nervioso tiene que trabajar bien con todo el estrés normalmente que tenemos en la vida y tener la capacidad de funcionar saludable. No tener dolor no es una indicación whatsoever. No es solo, es que no me duele nada, yo no necesito. No, y no es una deficiencia de aspirina tampoco. Sí. Es una deficiencia de Tylenol. Aunque no tengas dolor, deberías de hacer tu salud como una prioridad, ¿ok? Eso es lo más importante. Yo no veo más nada importante para mí, al menos. Hace mucho tiempo que hice mi salud una prioridad, pero no es menos cierto que a veces nos desviamos, por las cosas de la vida, mucho trabajo, el negocio, lo quiero levantar, nació el niño, nació el otro niño, las cosas de la vida, pero uno tiene que volver sí o sí saber. Exactamente, saber de que el desvío no existe, quizás un desvío temporario, pero después vuelves a tu rutina y para poder funcionar mejor. Carlos, ¿qué consejo tú le das a las personas que te escuchan ahora mismo para que hagan determinada cosa para comenzar a cambiar tanto su mente como su movilidad, su físico? Que lo hagan en cuanto termine este podcast. Yo le puedo aconsejar que la única forma que funciona es empezar a crear una disciplina en tu vida. You know what I mean? Tienes que hacer una disciplina en tu vida. Es necesario. No puedes dejarlo no puedes decir, bueno, no sé qué. Si realmente tú tienes un sueño y quieres hacer algo con tu vida, desafortunadamente mucha gente no piensa que es importante. Tienes que hacer una disciplina en tu vida. Vemos a tu estilo de vida. Siempre vamos a caer en eso. Tienes que buscar un estilo de vida que te lleve a ser la persona que tú quieres. Por ejemplo, siempre yo he escuchado que si tú quieres $1 millón, mejor te conviertes en un millonario. Meaning, tienes que levantarte temprano, tienes que leer, tienes que hacer ejercicio, tienes que funcionar mejor. Y todas esas cosas para que tú puedas obtener lo que tú quieres. Si tú tienes un sueño, lo que te va a llevar ahí, la vía, el vehículo que te va a llevar ahí, es la disciplina que tú puedas tener. Okay? Empieza a hacer ejercicio. Empieza dice, voy a tener abdominales este año. Este año voy a tener abdominales. Este año voy a bajar la barriga, por ejemplo, ¿no? Ya, hazte un goal. Por ejemplo, el que sea. Tú dices, bueno, este año voy a caminar todos los días 20 minutos. Y las discusiones con mi novio, con mi esposo, las vamos a hacer caminando. Este año voy a, no sé, el sueño que tú tengas, pero prioriza tu salud y créeme que tu vida va a cambiar, Hazte un goal. Si tú me dices que fuera de ahora, terminando el podcast, hazte un goal. Una lista de objetivos. De objetivos. Un goal, un objetivo. Lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, escribe las 10 cosas que tú quieras. Y eso es fácil de hacer. Y también es fácil de no hacer, ¿no? Total. 10 cosas o 5 cosas que tú quieras, que realmente sean importantes para ti, que tú siempre has querido hacer. Escríbela. Y hoy quizás no le ves, no hay movimiento en eso. Pero mañana por la mañana vuelvo a hacer. Y vuelvo a hacer. Yo no pienso que es difícil hacerlo. Hazlo. Siempre. Y tu vida va a cambiar. Coge un goal que a ti te guste, enfócate en ese goal y tú verás, tú mismo te sorprendes si realmente lo escribes después. Yo estaba mirando algo que yo escribí ahora y era un goal que yo quería financially. Y ni yo mismo me di cuenta cuando yo estaba mirando la película esa de The Secret. It's true. Lo vi el otro día y casi me agua en los ojos. Ni me había dado cuenta que yo había escrito eso hace 3 años atrás. Ok, hazte un goal. Enfócate, pero tienes que hacerlo. Tomar acción. Es la única forma. Hay algo que ahora, resaltando esto que dijiste, tener un objetivo, fue una analogía que escuché y dije, wow, que dice que cuando tú tienes un rompecabezas desarmado, para tú comenzar a armarlo de manera correcta, ¿qué es lo mejor? ¿Ver la imagen cómo va a quedar o no tener nada?
Yeah. Necesitas ese gol, ese objetivo. Entonces tú ves a dónde quieres llegar, tú ves la imagen que vas a armar y ahí sigues armando tu rompecabezas. Claro, el primer día no vas a ver resultados, el segundo tampoco. Pero a medida que pasa el tiempo, tu rompecabezas va a coger la imagen que tú quieres para tu vida. Así mismo es. Y es total. Yeah. Y es la única verdad, tú diseñas tu vida. You know? Totalmente. A mí me gusta Jim Rohn porque dice, bueno, le pregunté mi coach, él se busca un coach, y empezaron a trabajar y el señor le preguntó, ¿dónde está tu lista de tus metas, de tus objetivos? No tengo ninguna. Y dice, bueno, a lo mejor puedo empezar por ahí. Tú sabes, ¿la tienes en el carro? No tengo ninguna. Y entonces él hizo una lista y en la lista le echaba la culpa a todo el mundo. Bueno, es el gobierno, mis vecinos, mi familia que no me da dinero, el tiempo, mi hermano, mi mala suerte, la familia mía. Y entonces él le dijo, pero ven acá, después que le dio la lista, le dijo, pero el problema es que en la lista esta no estás tú. En la lista esta no estás tú. Adiciónate ahí también. Muchas veces nosotros somos los responsables, muchas veces no, en todos los casos nosotros somos los responsables de lo que podemos manifestar en la vida. Enfocarse. El número uno, eso es lo más importante. Focus. Para enfocarte tienes que tener disciplina. Para tener disciplina, lo que yo recomiendo es, mejor que leerlo todos los días, es escribirlo todos los días. Porque ya estás implicando tu sistema neurológico, ¿ok? Estás aplicando neurología y te estás poniendo eso en tu mente, lo estás dibujando en tu mente. Yo quiero lo que tú quieras. Tenerlo escrito, tu deseo, sí. you know? Y esta es la realidad. Mucha gente, si yo le pregunto ahora, ¿qué tú quieres? Ahí está, ¿no? Wow. Ahí está. Y mucha gente, no, en este caso, claro. Sí, pero claro. la mayoría de la gente le pregunta, ¿qué tú quisieras? ¿Qué tú quieres? No tiene idea. Y no tienen idea. Se quedan entonces tienen un deseo. Bueno, yo desearía. No, ¿qué tú quieres realmente? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tú quieres? Y si tú estás claro, y bueno, no estoy claro, bueno, hazte claro. Tú sabes, coge un papel y esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Repite eso y practica eso lo más que pueda. Y there's no question que lo va a conseguir. Seguro. Sí tienes la disciplina para manifestar. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias por darle tanto conocimiento y tanta inspiración a las personas. De verdad que sí, ha sido un placer. El placer es mío. Espero que podamos repetir muchos podcasts. Espero que me invites de nuevo. No, esta es tu casa. Y quería decirle a la comunidad de Kentucky, a la gente de Kentucky, bueno, yo llevo poco tiempo en la comunidad, pero estoy aquí para servirlos a ustedes. Si hay alguien que necesita, cualquier pregunta pueden llamar a la oficina. Si nunca han estado expuestos a la quiropráctica, nunca han visto a un quiropráctico, nunca han disfrutado del cuidado quiropráctico, la vida es muy corta, ¿no?, para ver un quiropráctico. Pasen por la oficina o llaman y yo les puedo hacer incluso una visita de cortesía, que le puedo explicar algunas cosas, le puedo hacer algunos tests, le puedo explicar si lo puedo ayudar o no. Si no lo puedo ayudar, le digo, hey, esto es algo un poquito más serio, tienes que quizás ver un ortopédico o hacer otro tipo de tratamiento. Pero si te puedo ayudar, ahí estoy para ayudarte. Aquí me acaban de conocer el doctor Carlos Carrozana, quien siempre lo ayuda y lo sana. Poderoso.